El esclavo ideal es aquel que no ve sus cadenas y sirve a su amo de buena gana. Cualquiera que esté familiarizado con la energía sin combustible podría preguntarse inmediatamente, ¿habrá un esquema? Hay dos respuestas a esta pregunta. Empecemos por la primera, no habrá un esquema, pero sí un principio guía. ¿Y la segunda? La segunda respuesta es que varias empresas de distintos países han obtenido licencias para producir generadores de grafeno sin combustible destinados a suministrar energía a hogares y pequeñas empresas. Actualmente se están construyendo fábricas para la producción a gran escala de estos generadores y se prevé que estén operativas en 2026. Sin embargo, una cuestión sigue sin resolverse. ¿Tendremos, como humanidad, el valor y la sabiduría para defender nuestro derecho a vivir en medio de una escalada de desastres y superar la amenaza interna? Ahora mismo, esta amenaza, alimentada por organizaciones anticulto, está planeando crear el caos en todo el mundo en un esfuerzo por eliminar a una parte significativa de la población del planeta. Depende de nosotros permanecer en silencio y perecer o empezar a hablar para sobrevivir. Tenemos todas las posibilidades para ello. El año 2026 está llamado a ser revolucionario no solo por la introducción masiva de generadores sin combustible, sino también porque la supervivencia sin ellos es imposible, ya que el 21 de diciembre de 2024 nuestro planeta entra en una fase activa de un ciclo climático de 24.000 años. ¿Qué significa esto? Significa que habrá sacudidas y derrumbes, inundaciones de agua y lava, heladas con un frío sin precedentes y arrasarán vientos con vientos huracanados por todo el planeta. Este ciclo podría ser el último para todos los habitantes del planeta. Mientras tengamos la oportunidad de detener la destrucción del planeta, hay que actuar con urgencia. Las infraestructuras energéticas serán las primeras en sufrir las consecuencias de las catástrofes naturales. ¿Qué es hoy para nosotros la energía? Para nosotros, la energía es la capacidad de existencia de la civilización. Gran parte de nuestro planeta es inhabitable sin energía adicional. Esto significa que mientras las catástrofes se intensifiquen, esta capacidad disminuirá. A medida que aumenta el número de desastres naturales, una parte cada vez mayor de la población sufre escasez de energía. Cuando no hay energía, las ciudades mueren, las industrias cierran y la ciencia desaparece. En algún momento, nos quedaremos sin recursos para restaurar la infraestructura energética y las redes de distribución. Un modelo matemático indica que esto ocurrirá alrededor del año 2030. Este giro de los acontecimientos es especialmente peligroso para la energía verde, que depende de un equilibrio para operar. Será la primera en sufrir los desastres naturales. Sin energía, las ciudades, las industrias y la ciencia perecerán. En tal escenario, ya no podremos resistir las fuerzas de la naturaleza. Pero los cataclismos no solo destruyen los sistemas energéticos. Otros sectores ya están amenazados. Agricultura, industria, la vivienda y la infraestructura de transporte. La causa de estos cataclismos es la corriente de energía que fluye hacia el núcleo del planeta desde el espacio exterior. Se trata de un fenómeno cíclico que se produce cada 12.000 años. El flujo se hace particularmente fuerte cada 24.000 años.
El ciclo en el que estamos entrando es uno de los principales, que se produce una vez cada 24.000 años. El hecho de que nuestro planeta esté vivo indica que ha pasado muchas veces por periodos de cataclismos, tanto grandes como pequeños. Ahora, la situación ha cambiado. En ciclos anteriores, el exceso de calor liberado por el núcleo de la Tierra era disipado al espacio, por el océano. Hemos destruido nuestro principal acondicionador de aire. Hoy, miles de ríos de todo el mundo arrastran millones de toneladas de plástico al océano. ¿A qué ha conducido esto? La columna de agua del océano se ha saturado de microplásticos y nanoplásticos, lo que reduce significativamente su conductividad térmica. Como consecuencia, se libera menos calor al espacio y la temperatura del océano aumenta. Esto provoca un aumento de la evaporación, que cae sobre la Tierra en forma de fuertes tormentas de lluvia, nevadas y granizos sin precedentes. Las inundaciones masivas que estamos observando en todo el mundo son consecuencia de la contaminación de los océanos. El clima tiene una naturaleza cíclica, siempre ha cambiado debido a causas naturales, pero en ciertos periodos, estos cambios se vuelven catastróficos. Tales periodos son los de 12 y 24.000 años. En la actualidad, los planetas del Sistema Solar han entrado en la fase activa del ciclo de 24.000 años. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la causa de esta ciclicidad? A medida que la Tierra gira junto con el Sistema Solar dentro de la galaxia, se encuentra periódicamente con sus brazos espirales. Durante este proceso, el sistema interactúa con las ondas de choque galácticas, que afectan al planeta en forma de radiación cósmica. Como resultado, las ondas de choque galácticas son responsables de los periodos críticos en la evolución de nuestro planeta. Todos los planetas y sus lunas en el Sistema Solar están sujetos a los efectos de las ondas de choque galácticas, y estos efectos son más pronunciados cuando pasan por estos puntos clave. El impacto primario se dirige a los núcleos planetarios, provocando cambios en sus campos magnéticos y, en consecuencia, en los procesos internos del planeta, lo que a su vez afecta a la dinámica del sistema climático en su conjunto. Las excursiones del núcleo del planeta, en particular del planeta Tierra, conducen a la intensificación de los movimientos ascendentes del magma, lo que a su vez provoca el calentamiento de las capas superiores de la geosfera. Este calentamiento provoca el deshielo de los glaciares en las zonas geográficas con las capas verticales más delgadas de corteza continental y oceánica. Los movimientos verticales del magma provocan un aumento significativo de la actividad sísmica, tanto en Tierra como en los volcanes oceánicos profundos. El mayor peligro derivado del aumento de la actividad sísmica procede de los supervolcanes, cuyas erupciones podrían tener consecuencias catastróficas, llevando potencialmente a la extinción de todos los seres vivos. ¿Qué puede hacer la humanidad para contrarrestar los cataclismos globales? Está claro que los retos globales requieren una respuesta global, a escala planetaria. Evaluemos las tareas urgentes relacionadas con la energía que debemos abordar en los próximos años, para garantizar nuestra supervivencia. En primer lugar, debemos reubicar a miles de millones de personas de las zonas peligrosas en nuevas ciudades. Estas nuevas ciudades deben construirse. Hay que dotarlas de todo lo necesario. En primer lugar, energía, agua y alimentos. Al mismo tiempo, la ciencia debe diseñar, y la industria crear, un escudo espacial que proteja a la Tierra de la radiación dirigida hacia el núcleo de nuestro planeta. Debemos iniciar inmediatamente la limpieza de los océanos y la desgasificación volcánica. Hay que tener en cuenta cuánta energía se necesitará para llevar a cabo estos proyectos. El reto energético será especialmente grave en las zonas nuevas
y deshabitadas, donde aún no se han tendido líneas eléctricas. No hay que olvidar que perdemos aproximadamente el 30% de la energía durante la transmisión. Esto plantea una pregunta. ¿Podemos soportar el gran ciclo climático manteniendo nuestros métodos actuales de generación de energía? Es importante recordar que la construcción de nuevas ciudades tendrá lugar en medio de una escalada de catástrofes naturales que están destruyendo las capacidades científicas e industriales. En otras palabras, necesitamos una importante reserva de energía para resistir. Incluso ahora, antes de que el clima haya entrado de lleno en su fase destructiva, vivimos en condiciones de escasez constante de energía y nos vemos obligados a pagar por ello. De hecho, tenemos que pagar por la capacidad de existir. Las herramientas de este estrangulamiento económico son los hidrocarburos, la energía nuclear y la energía hidroeléctrica. En los próximos años necesitaremos mucha más energía de la que se produce actualmente. A medida que las catástrofes aumentan día a día, hay que tomar medidas urgentes para garantizar la supervivencia de la humanidad. Es necesario reubicar a miles de millones de personas de las zonas de fallas de las placas tectónicas y otras zonas de peligro para la vida. Para este reasentamiento deben construirse nuevas ciudades en lugares más seguros. El costo de construir una ciudad segura para 9 millones de personas puede calcularse utilizando el ejemplo del proyecto de ciudad lineal árabe. El costo estimado de dicha ciudad es de alrededor de $1 billón. Los países de la península arábiga serán de los primeros en tener que reubicar a su población, seguidos de China. La reubicación de 100 millones de personas requeriría 11 de estas ciudades, costando $11 billones. Sin embargo, el número de personas que necesitan ser reubicadas no es solo de 100 millones, sino mucho mayor. En los próximos años será necesario no solo para China y los países de la península arábiga, sino también para Italia, Estados Unidos, Japón, India y el Reino Unido. Esto eleva el costo total de la construcción a decenas de billones. La ejecución de proyectos de esta envergadura en nuevos lugares requerirá una enorme energía. Es esencial establecer una producción de alimentos a gran escala y desarrollar nuevas cadenas de suministro para las nuevas ciudades construidas en un contexto de rápida disminución de las tierras cultivables. Para producir alimentos en condiciones climáticas desfavorables, debemos emprender la construcción masiva de granjas verticales. El principal recurso que consumen las granjas verticales es la electricidad. Es crucial organizar la producción masiva y el despliegue mundial de generadores de agua atmosférica para restaurar las funciones de regulación térmica del océano. Cada unidad que genera agua del aire consume una cantidad significativa de electricidad y necesitaremos miles de millones de ellas. Para restaurar los ecosistemas del planeta, es necesario transferir todo el consumo de agua de la humanidad, incluido el uso industrial y agrícola, a estos generadores de agua atmosférica. Simultáneamente a la reubicación de las poblaciones de las zonas peligrosas, es crucial desgasificar los supervolcanes. La desgasificación puede mantener un volcán en inactividad durante muchos años. También hay que descargar las placas tectónicas para evitar terremotos destructivos. Se han desarrollado tecnologías para la desgasificación y la descarga de las placas. Sin embargo, en el formato actual de la sociedad, su aplicación es imposible, ya que afectan a toda la superficie del planeta, es decir, a todos los países. El principal problema de nuestro tiempo es la radiación de origen desconocido. Esta radiación proviene de las profundidades del espacio y calienta activamente los núcleos de los planetas del sistema solar, incluida el de la Tierra.
Los instrumentos modernos son incapaces de detectar esta radiación. Si queremos salvarnos a nosotros mismos y al planeta, debemos estudiar esta radiación en los próximos años y desarrollar la tecnología para protegernos contra ella. Todas estas medidas son absolutamente necesarias para preservar la vida en la Tierra durante el punto álgido del gran ciclo climático. Aplicar estas medidas es imposible dentro del modelo económico actual. Si queremos sobrevivir, la humanidad debe unirse. En efecto, nos enfrentamos a retos monumentales. Abordarlos exigirá un aumento masivo de la producción de energía, en comparación con la que tenemos ahora. ¿Cómo lograremos este crecimiento? Está claro que no con lo que tenemos. Entonces, ¿cómo? Es una buena pregunta. Para responderla, hemos hecho este documental. Tal vez las tecnologías para la estabilización del clima hayan provocado una sonrisa en algunos de ustedes. ¿Cómo podríamos influir en las placas continentales o en los volcanes? Apartémonos brevemente del tema principal de nuestro documental, y hablemos de estas tecnologías. Será útil. Hoy en día, ya tenemos los conocimientos y la capacidad para prevenir erupciones catastróficas de supervolcanes que podrían provocar la extinción de la humanidad. Una erupción volcánica se produce cuando el magma asciende y aumenta la presión dentro del conducto del volcán. Una vez que alcanza la superficie, el magma fluye hacia el exterior. Durante una erupción, solo se libera una parte del magma acumulado, mientras que el magma restante experimenta un proceso de compensación natural caracterizado por una serie de sismos estabilizadores de magnitud variable, que en última instancia ayuda a que el magma no se escape. Sin embargo, este mecanismo de compensación natural no es aplicable en el caso de los supervolcanes. En caso de erupción de un supervolcán de gran potencia, la corteza terrestre no puede contenerlo mediante el movimiento de las placas tectónicas. En su lugar, la placa se funde y se rompe. Una vez que la placa se ha fundido, el magma, sometido a una inmensa presión, comienza a fluir directamente desde la cámara magmática. La situación se complica aún más por el hecho de que las calderas de los supervolcanes están interconectadas por ríos gigantes de magma que fluyen por debajo de ellas. El magma de estos flujos está sometido a una inmensa presión y circula continuamente. Este río fundido erosiona las placas continentales, creando continuamente vías para su ascenso. Cuando el magma de una enorme cámara magmática situada bajo un supervolcán asciende y rompe una placa tectónica, es señal de una erupción inminente. Para evitar este desastre, es necesario llevar a cabo una desgasificación, para aliviar la presión de la cámara. Para aliviar la presión en la cámara magmática, es necesario perforar un agujero y liberar el exceso de magma hacia el exterior. Sin embargo, si esto se hace dentro de la misma caldera, en lugar de estabilizarla, activaríamos ese supervolcán. El exceso de presión abriría un nuevo canal y desencadenaría una erupción. El resultado de tal desgasificación sería catastrófico para el planeta y toda la vida que lo habita. Por lo tanto, la perforación debe hacerse en un lugar diferente. Esta ubicación puede identificarse utilizando satélites e imágenes térmicas. En este lugar, tendremos que liberar una cantidad significativa de lava a la superficie. Como resultado, las burbujas que se forman bajo los supervolcanes se descargarían, reduciendo la presión en su interior. El magma enfriado actuará como un corcho, sellando los conductos volcánicos durante miles de años. Para mitigar un gran terremoto es necesario, en primer lugar, comprender dónde se producirá y, en segundo, realizar manipulaciones con la corteza terrestre. Mientras que el segundo aspecto está más o menos claro, ya que la ciencia conoce diversos métodos para influir en la corteza terrestre desde la década de 1970, los científicos aún no han aprendido a enfrentarse a la primera parte de la tarea,
a pesar de los muchos institutos que trabajan en esta cuestión. El problema radica en que, para prevenir con éxito un terremoto, es necesario conocer el desastre inminente con 6 meses de antelación o, como mínimo, 3 meses antes. Científicos del Instituto de Física Nuclear de la Academia Polaca de Ciencias han descubierto que extrañas fluctuaciones en el fondo de rayos cósmicos preceden a fuertes terremotos. Para su investigación, utilizaron datos del proyecto CREDO, un observatorio de rayos cósmicos de distribución extrema creado en 2016. El proyecto recopila información sobre rayos cósmicos no solo de sofisticados instrumentos científicos, sino también de numerosos teléfonos móviles pertenecientes a participantes del proyecto. Analizaron los datos de intensidad de los rayos cósmicos procedentes de 2 detectores de la Red Mundial de Base de Datos de Monitores de Neutrones, NMDB, situados en Troitsky, Finlandia, así como del Observatorio Pierre Houard de Argentina, ya que estas instalaciones están situadas en lados opuestos del ecuador y utilizan métodos de registro diferentes. Los científicos identificaron una clara correlación entre la intensidad de la radiación cósmica secundaria y la frecuencia de los terremotos con magnitudes superiores a 4. Se detectaron anomalías en los rayos cósmicos aproximadamente 15 días antes del inicio de la actividad sísmica. La idea de una conexión entre los terremotos y la radiación cósmica procedente del Sol y del espacio profundo tiene una base física lógica. Las corrientes de vórtice generadas en el núcleo fundido de la Tierra crean el campo magnético que rodea nuestro planeta. Este campo desvía las partículas cargadas de los rayos cósmicos que se dirigen hacia la Tierra. Por lo tanto, si los potentes terremotos están relacionados con el movimiento de la materia en el núcleo de la Tierra, los cambios en este movimiento deberían afectar al campo magnético, en consecuencia, al número de partículas cósmicas que llegan a la Tierra. Así, las anomalías en el comportamiento de los rayos cósmicos sirven de indicador secundario. El principal indicador son las reacciones nucleares asociadas a las corrientes del núcleo externo, que se producen en el manto de nuestro planeta. Cualquier reacción nuclear va acompañada de la liberación de cantidades significativas de neutrinos endógenos, que servirán como indicador primario de un terremoto actualmente observable. Alrededor de un mes antes de que se produzca una catástrofe natural, se forman potentes flujos de neutrinos endógenos en las zonas donde las placas litosféricas están más estrechamente conectadas. El flujo de neutrinos, que emerge de las profundidades de la Tierra, interactúa con el campo electromagnético terrestre sobre la zona del terremoto inminente, perturbando sus líneas de campo y convirtiendo el campo en una estructura similar a un colador. Los agujeros creados en el campo electromagnético crean las condiciones necesarias para que la radiación cósmica penetre en la superficie terrestre. Este proceso ha sido confirmado por científicos polacos. ¿Cómo detectar los flujos de neutrinos endógenos? Algunos grupos de investigación ya utilizan detectores portátiles con este fin. 10 y 43. Para estos fines también puede utilizarse un Neutrino Power Cube, un generador sin combustible que emplea grafeno para convertir la energía cinética de las partículas en energía eléctrica. Un aumento de su potencia indicaría un aumento del flujo de partículas. En otras palabras, estos GSC podrían servir como sensores de neutrinos endógenos. Si se colocan dispositivos de este tipo por todo el planeta, será posible recibir información en tiempo real sobre dónde y cuándo se producirá un terremoto. Para evitarlo, habrá que descargar la tensión de las placas tectónicas. Esto puede hacerse mediante una explosión controlada a gran profundidad. Tal explosión aflojará las placas lo suficiente como para aliviar la tensión en su interior. Como resultado, en lugar de un fuerte terremoto con una magnitud de 7 a 8, tras esta liberación, tendríamos varios sismos más pequeños con magnitudes de 2 a 2,5. En un terremoto así, todos los edificios permanecerían intactos y la gente ni siquiera lo notaría. Ya conocemos 2 tecnologías de prevención de cataclismos. Ahora, hablemos de la tercera y quizá más importante tecnología de estabilización, la que devolverá la vida al principal acondicionador de aire de nuestro planeta, el océano. También debemos eliminar de la atmósfera el gas de efecto invernadero más importante, el vapor de agua. Esta misma tecnología requerirá una enorme cantidad de electricidad en cada punto del planeta. ¿Por qué? Tendremos que dejar por completo de extraer agua de fuentes naturales.
y pasar a utilizar el agua que condensamos de la atmósfera. Y para ello necesitaremos electricidad, mucha electricidad. En los últimos años, la temperatura de los océanos ha aumentado de forma normal. Debido a factores externos, el núcleo del planeta se está calentando, pero su calor no escapa al espacio como ocurría en ciclos climáticos anteriores. Actualmente, toda el agua de los océanos está impregnada de microplásticos y nanoplásticos. Esta manta de plástico impide que el calor se disipe desde el interior de la Tierra hacia el espacio. Como consecuencia, aumentan tanto la temperatura como la humedad atmosféricas. En una atmósfera cálida y húmeda se forman más tornados, tifones y otros fenómenos meteorológicos extremos. Mientras no se desarrolle una tecnología de protección contra las influencias externas, el calentamiento del océano y todas sus consecuencias seguirán acelerándose rápidamente. Es esencial eliminar lo antes posible los microplásticos y nanoplásticos de las aguas de los océanos del mundo. Esto restaurará el ecosistema del planeta y permitirá que el calor escape libremente al espacio. Pero, ¿cómo se puede lograr esto? Filtrando el océano. Al intensificarse la evaporación provocada por el calentamiento del núcleo del planeta, los microplásticos y otros contaminantes suben a la atmósfera. Si dejamos de extraer agua de ríos, lagos y manantiales y desplazamos todo el consumo de agua a la condensación del aire, aumentará el proceso de evaporación, ya que la atmósfera se secará continuamente. En consecuencia, cada vez más plásticos serán arrastrados con el vapor de agua al aire y posteriormente recogidos por las unidades de condensación. En estas unidades de condensación, el agua será filtrada y devuelta a los océanos del mundo, purificada de impurezas insolubles. Así, los condensadores de humedad actuarán como filtros artificiales en el ciclo planetario del agua. Tras varios años de uso activo de esta tecnología, los océanos se limpiarán y volverán a ser capaces de enfriar el núcleo. La atmósfera se enfriará y será menos húmeda, lo que reducirá la intensidad de huracanes y tormentas, así como la frecuencia de precipitaciones extremas. También disminuirán la frecuencia y el poder destructivo de los terremotos y los volcanes. Esto salvará millones de vidas y ayudará a evitar daños multimillonarios. La condición clave para que este mecanismo funcione es la transición completa de la agricultura, la industria y toda la población al uso de generadores de agua atmosférica. Para llevar a cabo esta ambiciosa tarea, necesitamos fabricar estas unidades en cantidades suficientes y suministrarles energía. ¿Puede la infraestructura energética existente hacer frente a semejante reto? Calculemos. El consumo medio diario de agua por persona es de unos 200 litros. Un generador atmosférico consume aproximadamente 0,2 kWh para producir un litro de agua. Esto significa que para producir agua suficiente para 8.000 millones de personas, necesitaríamos 304.000 millones de kWh de energía al día para consumo doméstico, lo que supone solo el 8% del consumo total de agua. Para satisfacer las necesidades de agua de la humanidad al 100%, necesitaríamos 3,8 billones de kWh de energía al día. A modo de comparación, el consumo total de electricidad de Estados Unidos en 2022 fue de 4,082 billones de kWh. Esto significa que necesitamos aumentar la producción de energía al menos 300 veces en los próximos años. Pero no podremos construir tantas centrales nucleares a tiempo. ¿Significa esto que tendremos que depender de las fuentes de hidrocarburos para satisfacer esta demanda? Si tomamos ese camino, en lugar de salvar nuestro planeta, terminaremos destruyéndolo. Millones de toneladas de agua que se evaporan del océano sobrecalentado comienzan a caer en grandes cantidades. Sin embargo, las precipitaciones se producen de forma selectiva, normalmente en zonas densamente pobladas. Cabe preguntarse, ¿por qué ocurre así? ¿Quién quiere borrarnos de la faz de la Tierra? La respuesta es sencilla: nosotros mismos. Hemos envuelto el mundo en cables,
tenemos innumerables fuentes de radiación electromagnética. ¿Y dónde está más concentrada? En las ciudades. Por lo tanto, la humedad tiende a caer más en las zonas donde vive la gente. Por desgracia, esto seguirá ocurriendo y no hará sino intensificarse. No podemos escapar de ello. Muchos podrían sugerir suministrar energía a los generadores de agua atmosférica, mediante las llamadas fuentes de energía verde. Examinemos hasta qué punto es eficaz ahora, y cómo puede serlo durante un periodo de catástrofe. Hoy ya no es un secreto que la Agenda Verde, que comenzó de forma tan atractiva hace 20 años con los paneles solares y los aerogeneradores, se enfrenta a un fracaso total. Hoy en día asistimos al proceso contrario. El colapso de la confianza en las llamadas fuentes de energía renovables. La energía eólica y la solar son demasiado inestables para satisfacer las necesidades energéticas de muchos países europeos y no solo. La urgencia de modernizar unos equipos que envejecen con rapidez es ya evidente. Las viejas turbinas eólicas son costosas de mantener y caras de desmontar para su eliminación. Y la posibilidad misma de su reciclaje es muy cuestionable. Lo mismo ocurre con los paneles solares. Por no hablar de los rápidos cambios climáticos que se manifiestan en forma de granizo, fuertes vientos y otros desastres, que están simplemente destruyéndolos. Es casi imposible ocultar que la energía verde es una estafa mundial multimillonaria. ¿Qué vamos a hacer ahora? Volver a los combustibles fósiles. Invertir en la extracción y explotación de nuevos yacimientos de carbón y petróleo. Restaurar los océanos requerirá miles de millones de instalaciones eléctricas para la condensación de la humedad. ¿De dónde sacaremos la energía para ellas? ¿Cómo podremos suministrar energía a las nuevas ciudades si las catástrofes destruyen las redes eléctricas, las turbinas eólicas y los paneles solares? Construir una central nuclear lleva al menos 5 años, sin contar el diseño y las aprobaciones. Sencillamente, no tendremos tiempo suficiente. La energía verde no ayudará, será la primera en sufrir los desastres naturales. Ningún país puede hacer frente por sí solo a este conjunto de desafíos. Está claro que la Tierra debe convertirse en un hogar unificado para toda la humanidad. Para aplicar las medidas necesarias, debemos eliminar las barreras entre países y personas y establecer una economía planificada, un centro científico y un servicio de rescate unificado. Y lo más importante, necesitamos energía ilimitada en cualquier lugar del planeta, sin cables. Aquellos de ustedes que estén familiarizados con la física y se encuentren por primera vez con el tema de las fuentes de energía ilimitadas, pueden argumentar que tal cosa es imposible. Una máquina de movimiento perpetuo es imposible. Viola la segunda ley de la termodinámica para sistemas cerrados, que establece que la entropía aumenta. Tienen razón. Una máquina de movimiento perpetuo es, en efecto, imposible porque nada es eterno en este mundo temporal. Todo llega a su fin, incluido el propio universo. Sin embargo, existen motores que no requieren un aporte externo de energía. Existen desde hace mucho tiempo. Digamos que siempre han existido sin violar las leyes de la física. La segunda ley de la termodinámica es válida para sistemas cerrados. Pero, ¿qué es nuestro universo? ¿Qué llena el espacio vacío? ¿Existe realmente el vacío donde no hay nada? Los motores que funcionan sin suministro de energía utilizan las propiedades del espacio, que son un todo unificado a través del universo. Por lo tanto, no hay perturbación. El sistema no está cerrado. La cuestión es simplemente cómo excitar este espacio para que empiece a liberar energía y cómo extraerla después. Este es el rasgo distintivo de los distintos tipos de generadores sin combustible, o GSCS.
La comunidad cristiana de Meternita, situada en Linden, Suiza, lleva generando su propia electricidad gratuita desde los años 80. Esto es posible gracias a los dispositivos Testatica diseñados por Paul Baumann, que generan electricidad para los residentes del asentamiento. La potencia total de las instalaciones es de 740 kWh. A primera vista, el dispositivo parece una versión avanzada de la conocida máquina de electróforo. El diseño también contiene imanes permanentes de herradura, condensadores y módulos de diodos especiales. La eficacia de la Testatica depende del material y el tamaño de sus discos. Cuanto más grandes son los discos y más rápido giran, más energía se produce. El brillante físico de origen búlgaro Stefan Marinov, fundador y director del Instituto de Física Fundamental de Graz, Austria, y fundador y editor de la revista Deutsche Physik, realizó un estudio en profundidad de este dispositivo. En una carta abierta al presidente de Alemania, Deutsche Physik, número 7, escribe: en marzo de 1989 probé 2 máquinas Testatica. Está fuera de toda duda que Testatica es una máquina de movimiento perpetuo, que además proporciona una gran cantidad, en comparación con su tamaño y peso, de energía libre. A esta máquina le dediqué el 5º volumen de mi serie, El espinoso camino de la verdad. Durante el gran renacimiento espiritual en la Unión Soviética, la comunidad apoyó mi propuesta de mostrar la máquina a mi amigo, el académico Sájarov, y luego mostrarla con su discurso en la televisión de Moscú. Sin embargo, Sájarov murió durante la organización de esta acción. En su carta al presidente, Marinov esboza 10 puntos que demuestran el engaño de los postulados de la física moderna y exige que se retiren todos los cargos contra la empresa Becocraft, que se dedicaba a la producción de GSC basados en su proyecto. Pide que se celebre un juicio abierto, en el que él actuará como abogado. A través de esta ciencia fraudulenta, empresas, institutos de investigación y universidades están sacando miles de millones de marcos de los bolsillos de los contribuyentes alemanes sin ni siquiera pedirles su consentimiento. En el juicio, acusaré a todos estos gigantes defraudadores, exigiendo el más duro castigo por sus crímenes, ya que sus fuentes de energía están destruyendo el mundo entero. Si no se atienden sus peticiones, Marinov jura prenderse fuego en la escalinata de la Fiscalía de Colonia. Stefan Marinov construyó un pequeño modelo del Testatica y se disponía a revelar al mundo su principio de funcionamiento al tiempo que lanzaba su propio motor, el Benetton Colliu, a través de la empresa Becocraft. Sin embargo, no pudo completar su investigación. El 15 de julio de 1997, el profesor Marinov murió trágicamente. Según una versión, unos desconocidos lo arrojaron por una ventana de la biblioteca de la universidad. La cavitación es un proceso físico que crea burbujas de vapor en medios líquidos, que posteriormente se colapsan y liberan una cantidad significativa de energía térmica. Los dispositivos que utilizan el principio de la cavitación para generar energía se denominan generadores de calor por cavitación. El componente principal de los generadores de este tipo es el cavitador. El colapso de las burbujas se produce en el cavitador debido a la reducción parcial de la presión asociada a la alta velocidad de rotación del agua, como se observa detrás de la hélice de un barco o cuando se hace girar una bomba centrífuga. Bajo la influencia de la presión variable del líquido en zonas específicas de las palas, las burbujas se colapsan, dando lugar a numerosas pequeñas sacudidas hidráulicas o microexplosiones. Este proceso va acompañado de ruido, liberación de energía y un aumento de la temperatura del gas comprimido en su interior de hasta 1000 grados Celsius. Al entrar en contacto con las burbujas, el metal de las palas sufre daños microscópicos. Con el tiempo, las superficies de las palas y otras partes de la hélice o la turbina del buque sufren daños estructurales, lo que provoca cavidades profundas e incluso perforaciones.
En particular, la cantidad de energía liberada durante este proceso no puede explicarse únicamente por el impacto mecánico. En los experimentos realizados por Alexander Siskin, se descubrió una radiación de naturaleza desconocida alrededor de los generadores de cavitación. Esta radiación se denominó extraña. Se detectó en diversos tipos de instalaciones y sobre distintos materiales. Un factor común en estos experimentos fue la formación de plasma, que se produce debido a la concentración de energía en un volumen microscópico. Alexander Siskin nació el 9 de noviembre de 1948 en la ciudad de Lusa, en el Oblast de Kirov. Se licenció en el Instituto de Ingeniería Física de Moscú, MEPI. Desde marzo de 1972, trabajó en el Departamento de Seguridad y Control de la Radiación del Instituto Conjunto de Investigación Nuclear. Ocupó puestos de ingeniero superior, jefe del Grupo de Control de Radiaciones para Aceleradores y supervisor de turno del Fasotrón en el Laboratorio de Problemas Nucleares. En 1984 defendió su tesis doctoral sobre el tema Sistema de Control Automatizado para el Fasotrón del Instituto Conjunto de Investigación Nuclear. Participó en la limpieza del accidente de Chernóbil en 1986. Es autor de 49 publicaciones científicas y 15 invenciones. Desde principios de 2002, lleva a cabo una investigación científica autofinanciada sobre el tema, características de un nuevo tipo de radiación penetrante, métodos para detectar sus propiedades y desarrollo de medidas de protección contra ella. Esta historia comenzó en 2003, cuando empecé a crear una máquina hidrodinámica para sintetizar metanol. Cuando encendí este aparato en marzo de 2004, me resultó bastante difícil permanecer cerca de él debido a una incomodidad significativa. Como ingeniero físico dedicado a la dosimetría de radiaciones ionizantes, decidí investigar este fenómeno y coloqué películas de rayos X cerca del dispositivo. Coloqué dos películas de rayos X, una adelante y otra detrás. Y coloqué otra película de rayos X, en realidad un paquete, justo aquí al final. Al revelar estas películas, me quedé asombrado. Descubrí radiaciones de rayos X en la película. Esto no debería haber ocurrido, ya que era inexplicable. Incluso si algunos procesos estaban ocurriendo en el cavitador que llevó a una significativa liberación de energía. ¿Cómo podría la radiación de rayos X penetrar a través de 20 milímetros de metal? Esto era fundamentalmente inexplicable. Además, la radiación de rayos X parecía emanar de dos bordes. Una bombilla pequeña de bajo consumo consume unos 8 a 10 vatios por hora. Aquí una estructura tiene aproximadamente 1.000.000 de veces menos energía que la que consume la bombilla. Pero consideremos el número de estas estructuras que nos rodean. Hubo un físico estadounidense llamado Kenneth Shoulders, que publicó sus inventos y descubrimientos entre 1993 y 1995. Afirmaba haber descubierto ciertos solitones de energía. Esencialmente, estos solitones y su cantidad en un centímetro cúbico de espacio circundante podrían, si se convierten en energía, proporcionar tanta energía como 10 litros de gasolina. Para ponerlo en perspectiva, 1 centímetro cúbico de esta energía existe a nuestro alrededor. Vivimos en un océano de energía.
La aparición de la radiación de rayos X en el momento del colapso de las burbujas en los líquidos es solo uno de los muchos misterios de los líquidos ordinarios con los que nos encontramos a diario. En la década de 1940, Victor Schauberger descubrió otra asombrosa propiedad del agua. La instalación de Schauberger consta de una bomba de vacío, una bomba de arranque y una pequeña turbina. El rotor de la turbina se hace girar mediante un motor eléctrico, tras lo cual se produce un fenómeno extraordinario. El agua del sistema entra en un estado de autorrotación y sigue circulando de forma autónoma. El motor deja de ser necesario y puede utilizarse como generador de electricidad. ¿Cómo consiguió Schauberger que el agua entrara en un modo de circulación autónomo sin aporte externo de energía? Resulta que si el líquido gira de una manera determinada, presiona contra las paredes metálicas en espiral. Esto crea una capa límite. Bajo la influencia de la velocidad y la presión dentro de esta capa límite, se producen procesos notables, incluida la desintegración de partículas elementales. En su carta, publicada tras la muerte de Schauberger en 1993 en un número especial de la revista Mention Technique, describía su invento de la siguiente manera: he descubierto algo que tal vez cambie por completo la tecnología y el comercio. El 22 de enero de 1936, me concedieron una patente, número 145.141, para una turbina de aire, una máquina respiratoria. El principio de esta turbina de vacío consiste en que en un tubo capilar y en un tubo de doble espiral en el que se han incorporado electroimanes se desarrolla una tormenta artificial, o carga eléctrica de alta tensión, que transforma las substancias del aire en energías eléctricas. Estas se descargan en las paredes laterales y desde allí, por difusión, se conducen hacia abajo en forma de calor. Mediante la transmutación de la materia aeriforme en energías, se crea un vacío físico autointensificante en dirección ascendente, a través del desarrollo recurrente de un gradiente de calor en dirección descendente, se desarrolla una poderosa corriente ascendente de aire, que al cabo de unos minutos se intensifica hasta alcanzar una fuerza ciclónica. Esto abre el camino al desarrollo de aviones sin combustible y de desplazamiento silencioso. El generador de calor de Yuri Paatapov se parece mucho al tubo de vórtice inventado por el ingeniero francés Georges Rancas a finales de los años 20. Este tubo se utiliza para separar el gas en corrientes frías y calientes. El gas que sale por el extremo caliente puede alcanzar temperaturas de 200 grados, mientras que el que sale por el extremo frío puede enfriarse hasta menos 50 grados. Durante más de medio siglo, a nadie se le ocurrió introducir agua en el tubo vorticial en lugar de gas. Cuando se hizo, resultó que el agua del tubo de vórtice también se separaba en dos corrientes con temperaturas diferentes: la corriente caliente y la corriente templada. Las mediciones mostraron que este dispositivo genera más energía térmica que la que consume el motor de la bomba para suministrar agua al tubo de vórtice. Esta propiedad constituyó la base del generador de calor de Paatapov, Shusmar. El elemento principal del sistema es el tubo de vórtice de Georges Rancas. Cuando se bombea líquido a través del tubo bajo presión, se forma un flujo de vórtice y se produce cavitación. La cavitación calienta el agua. El efecto se consigue, el agua se calienta, pero queda energía cinética residual en el agua al salir del generador de calor. Si este flujo se dirige a una turbina conectada a un generador, podemos obtener como bonificación electricidad totalmente gratuita. Así es exactamente como está diseñado el sistema de Paatapov. Como resultado, el sistema genera simultáneamente energía térmica y eléctrica. En 2009, el ingeniero italiano Andrea Rossi, junto con el físico Sergio Focardi, presentaron una solicitud de patente para un dispositivo que genera reacciones nucleares de baja energía. El dispositivo real, que produce 12,5 kWh de calor, fue demostrado por primera vez por Rossi y Focardi el 15 de enero de 2011. El combustible de este reactor consistía en níquel e hidrógeno. Rossi presentó un reactor que mantuvo una potencia de 470 kWh en modo autónomo durante 5,5 horas.
La primera instalación constaba de 300 módulos alojados en un contenedor de transporte. Requería cilindros de hidrógeno y una cantidad considerable de agua para funcionar. En 2 años, Rossi revolucionó el diseño de su sistema. A partir de 2014, se simplificó considerablemente. Ahora, el reactor es esencialmente solo un tubo cerámico sellado recubierto de cemento resistente al calor, que contiene un polvo de níquel mezclado con hidruro de litio y aluminio. Para ponerlo en marcha, hay que calentar el tubo a una temperatura de entre 1200 y 1400 grados. Tras ello, se inicia una reacción autosostenida. Las mediciones indicaron que el calor generado por el reactor era mucho mayor que la electricidad que consumía para calentarse. Durante los 10 primeros días de funcionamiento del reactor, esta producción adicional alcanzó los 1650 vatios. El funcionamiento del reactor fue supervisado por una comisión internacional de científicos. En 2014 se publicó un informe sobre las pruebas del generador de calor de Rossi en Lugano, que suscitó escepticismo y numerosas preguntas entre muchos expertos. Entre ellos se encontraba un grupo de científicos rusos dirigido por Alexander Parkhomov. Basándose en pistas dispersas por todo el informe de Rossi, consiguieron reproducir los resultados. En diciembre de 2014, se publicó en el sitio web ECAT World un artículo sobre la reproducción independiente del reactor de Rossi en Rusia. Este artículo también incluía una referencia a un informe titulado «Investigación de un análogo del generador de calor de alta temperatura de Rossi», elaborado por el físico Alexander Georgievich Parkhomov. Este informe se preparó para un seminario nacional titulado «Fusión nuclear fría y relámpago de bola». La innovación clave compartida por el grupo de Parkhomov en el informe fue la información de que el tubo del reactor debía ser de cerámica. Otros materiales no dieron resultados. Desde entonces, científicos de todo el mundo han conseguido replicar estos resultados más de 10 veces. La capacidad de los imanes permanentes para realizar trabajos externos útiles, como levantar objetos metálicos, es conocida desde hace siglos. Esta capacidad de los imanes para realizar trabajos sin agotar sus propiedades magnéticas ha atraído durante mucho tiempo a numerosos entusiastas que intentan aprovechar la energía magnética. El principio fundamental de estos dispositivos es la manipulación de un campo magnético giratorio o estático. Este campo se ha desarrollado desde el siglo pasado, cuando el inventor belga Zenove Gram sentó las bases de los generadores modernos, incluidos los creados por Ion Searle y el dispositivo Roentgen-Godin. En 1870, el inventor Zenove Gram realizó un importante avance. Creó un nuevo tipo de generador que fue el primero en la historia en generar corriente continua a escala industrial. Su dispositivo consistía en un anillo de acero con un bobinado toroidal que giraba entre los polos de un electroimán estacionario. Esta máquina no se limitaba a producir electricidad, sino que abría la puerta a un mundo en el que se generaba más energía eléctrica de la que se consumía en trabajos mecánicos. Este generador se convirtió en el prototipo de muchos de los GSC actuales. En 1994, el ingeniero ruso Alexander Frolov mejoró el generador de Gram, colocando una bobina primaria giratoria en el centro del diseño, lo que creó un campo magnético alterno. Enrolló 2 bobinas secundarias en un núcleo anular fijo, colocadas diametralmente opuestas entre sí. En 1996, Frolov presentó los resultados de estos experimentos en la conferencia Nuevas Ideas en Ciencias Naturales. Desde 1994, ha estado buscando inversionistas para poner en práctica su dispositivo. En agosto de 1999, un grupo dirigido por Stefan Hartmann, de Alemania, reprodujo con éxito el montaje de Frolov y consiguió más de 1200 vatios bajo carga con solo 140 vatios de entrada. Conectaron un motor eléctrico al generador, que consumía 9,2 amperios a 117 voltios bajo carga. Tras realizar estos experimentos, Hartmann afirmó en su página web que habían violado la ley de Lenz.
El nombre de John Searle es conocido por todos los implicados en el desarrollo de los GSSS. Searle es un científico inglés, no reconocido, con un destino desafiante. Si sus descubrimientos se llevan a la práctica, podrían revolucionar no solo la energía y el transporte, sino también alterar fundamentalmente el curso del desarrollo humano. El propósito de esta demostración es probar que si se juntan los materiales en la cantidad adecuada, en el orden correcto, se puede obtener una fuerza sintética lo suficientemente potente como para propulsar otros objetos a su alrededor, haciendo girar otro objeto por donde pasa un campo magnético a través de las bobinas. Se puede generar electricidad. Así que este es un motor primario que elimina su motor de gasolina, motor diésel y todo lo demás. Esto seguirá funcionando con corriente alterna para siempre, no hay desgaste. La entrada está por aquí y principalmente en este momento lo que queremos mostrar es la varilla. Está girando alrededor de esta placa. Ese es nuestro objetivo. Demostrar que podemos poner unas bobinas ahí están tus luces eléctricas, y demostrar que no necesitas comprar gasolina o usar la red para obtener electricidad. Eso es únicamente para convencer a la gente, los científicos están equivocados. La belleza de esto es que está en diferentes estructuras de capas. Así que digo, bueno, si puedes hacer esto así, seguramente puedes simplemente mezclarlos todos juntos y se obtienen los mismos resultados. No, no lo hará. Tienes que hacerlo de esta manera. La tecnología necesaria para conseguirlo utiliza una forma de matemáticas llamada ley de los cuadrados. Es una combinación de una línea de números que se muestra aquí. Podría ser cualquier línea, vertical, horizontal, diagonal. Cada número representa la cantidad de material. Pero el material debe estar dispuesto de tal manera que haya un flujo de electrones, desde el almacén hasta el borde exterior. Si pudiera hacer realidad mi sueño, el objetivo sería difundir esta tecnología para ayudar a las personas en peligro y salvarles la vida. Porque tenemos la velocidad y la energía para hacerlo. El hecho es que durante un terremoto, la ayuda tarda mucho en llegar a esos lugares. El costo es muy elevado y, por lo general, no se dispone de las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Lleva tiempo. Basta con introducir un disco, colocar todas las herramientas, todas las piezas, e inmediatamente tienes todo lo que necesitas enseguida. Salvas vidas. De nuevo, en un caso de quemadura sufres tanto dolor que si la ambulancia lleva este dispositivo de motor, significa que en cuanto están allí, en cuestión de minutos se alivia el dolor. Eso por sí solo es un regalo del cielo y el comienzo inmediato de la curación. John inspiró a la gente a mirar al cielo y tuvo la oportunidad de construir un aparato que había aparecido en sus sueños desde la infancia. Afirma que todo en la naturaleza funciona según leyes estrictas, pero no las vemos. No podemos verlas porque nuestra educación convencional nos ha vuelto ciegos. Al llenar nuestras mentes de estereotipos, hemos perdido la capacidad de preguntarnos, de buscar sin prejuicios y de ver de verdad. No percibimos la realidad como es, sino como nos han enseñado a verla. Los experimentos de Searle se reprodujeron en Rusia, Estados Unidos y Taiwán. En 1999, se registró en Rusia una solicitud de patente para un dispositivo mecánico generador de energía. Vladimir Roshchin y Sergei Gaadin reprodujeron el generador de Searle y lo estudiaron experimentalmente. El efecto dinamo del planeta Tierra ha sido estudiado por diversos investigadores a lo largo del tiempo y se ha asociado a la circulación de masas de composición heterogénea, temperatura y viscosidad en el manto terrestre. Los estudios de la estructura interna de nuestro planeta han identificado varias capas distintas que giran unas respecto a otras,
produciendo un efecto de dinamo planetario. Además, en el interior de la Tierra se producen constantemente procesos similares a la cavitación y diversas reacciones nucleares a alta presión y temperatura, que conducen a la formación de nuevas sustancias. La estructura interna de nuestro planeta aún no se conoce del todo. El núcleo interno de la Tierra, en particular, sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que se asemeja a una estrella de neutrones. La rotación de estas capas genera fuerzas centrífugas, magnéticas y gravitatorias, impulsadas principalmente por heterogeneidades y gradientes. El investigador Valery Etkin señaló que en todos los dispositivos con una eficiencia superior a 1 se utilizan medios espacialmente heterogéneos como fuente de energía y fluido de trabajo, que contienen gradientes. Además de los campos de fuerza, tales fuentes pueden incluir cuerpos polarizados o magnetizados, materiales semiconductores o tensados y gases ionizados. La energía adicional que emerge actualmente de nuestro planeta se manifiesta en una mayor actividad sísmica y volcánica, y tiene una naturaleza caótica y destructiva. Para aprovechar eficazmente esta energía, es esencial estudiar los principios subyacentes al sistema GSS Tierra. Aunque los científicos aún no comprenden del todo cómo se genera la electricidad planetaria, podemos observar, estudiar y utilizar la energía producida por los sistemas GSS Tierra, como la electricidad atmosférica. El aire es un buen dieléctrico, pero debido a los rayos cósmicos y otros ionizadores, conduce la electricidad, aunque muy débilmente. Como resultado, hay una corriente de fuga continua a través de la atmósfera desde el condensador masivo formado por la ionosfera y la superficie del planeta, que lleva una carga positiva a la Tierra. Aunque la densidad de corriente eléctrica en el aire es solo de unos pocos microamperios por metro cuadrado, en la superficie terrestre hay muchísimos metros cuadrados. La corriente eléctrica total que llega a la superficie terrestre en cualquier momento es casi constante, de 1800 amperios. Esta corriente, por supuesto, es positiva, lleva cargas positivas a la Tierra. Así que tenemos un suministro de tensión de 400.000 voltios con una corriente de 1800 amperios, una potencia de 700 megavatios. Sin embargo, para aprovechar la energía de este generador gigante, es necesario conectar de algún modo un consumidor de energía a él. Los años 20 y 30 fueron ricos en ideas de este tipo. Germán Plausson se basó en la idea de Nikola Tesla de conectar la maquinaria a la rueda de la naturaleza. En su experimento, Plausson elevó un globo a 274 metros de altura y consiguió extraer unos 400 voltios con una corriente de 1,8 amperios. El globo estaba hecho de finas láminas de aluminio perforadas por fuera con agujas. Estas agujas servían para encender una descarga de corona que ionizaba el aire circundante. Esto aumentaba drásticamente la conductividad del aire, lo que permitía utilizar la atmósfera circundante como fuente de electricidad. Plausson señaló, 100 globos de este tipo deberían generar unos 70 kW en verano y hasta 280 kilovatios en invierno. Más tarde, prosiguió sus experimentos y construyó una versión más potente de su colector de energía atmosférica en los Alpes, entre dos picos, para la que obtuvo una patente. Esbozó la esencia de esta tecnología en su libro Extracción y utilización de la electricidad atmosférica, publicado en 1920. El libro es de libre acceso. Conocedores de las trágicas circunstancias que sufrieron los investigadores anteriores, los creadores modernos de instalaciones GSS prefieren permanecer en el anonimato. El fundador del sable láser de recursos, sucesor de Plausson, adoptó el mismo enfoque. Realizó un experimento utilizando un Draan hexacóptero para elevar un extremo de un fino cable eléctrico hasta una altura de unos 30 metros, mientras que el otro extremo del cable estaba conectado a un motor electrostático, parte de cuyos electrodos corona estaban conectados a tierra. Eso fue suficiente para poner en marcha el motor. Una característica clave de estos motores es que su eficiencia aumenta bruscamente con el tamaño del rotor. La electricidad estática ha sido un problema importante en la aviación desde sus inicios. Debido a la fricción del aire, un avión en vuelo acumula una carga que oscila entre 200 y 300 microcoulombios,
lo que significa que su potencial aumenta hasta 200 a 300 kilovoltios. Pero en lugar de aprovechar esta energía, los esfuerzos modernos se centran en neutralizarla por cualquier medio posible. Ya en 1927, Nikola Tesla propuso utilizar la electricidad estática para volar. En su artículo Sistema Mundial de Transmisión Inalámbrica de Energía, escribió: uno de los usos más importantes de la energía inalámbrica será sin duda para la propulsión de máquinas voladoras a las que se puede suministrar energía fácilmente sin conexión a tierra. Ya que aunque el flujo de las corrientes está confinado a la Tierra, se crea un campo electromagnético en la atmósfera que lo rodea. Si el avión lleva conductores o circuitos sintonizados con precisión y colocados en la posición adecuada, la energía es atraída hacia estos circuitos de la misma manera que un fluido pasará a través de un agujero creado en el recipiente. No se necesitará combustible de ningún tipo, ya que la propulsión se realizará mediante motores eléctricos ligeros que funcionarán a gran velocidad. Los materiales modernos compuestos multicapa podrían transformar la piel de un avión o nave espacial, que atraviesa corrientes de partículas cargadas a gran velocidad, en una fuente estable de energía de alta potencia. Así, el combustible solo sería necesario para ganar velocidad. Después, el cuerpo de la aeronave actuaría como un colector estático, suministrando la energía necesaria para los motores eléctricos. Hoy en día, las GSC que aprovechan la energía de las partículas que fluyen continuamente hacia la Tierra desde el espacio empiezan a tomar forma tangible como instalaciones operativas. ¿Y si una GSC de este tipo se desplazara a gran velocidad? Obviamente, acumularía mucha más energía. Tal vez este tipo de GSC sea utilizado por extraterrestres de otros mundos que visitan nuestro planeta. Nadie los ha visto volar entre las estrellas en el espacio abierto. Sin embargo, hay numerosos vídeos que muestran ovnis entrando en portales a gran velocidad. Tal vez aquí funcione el mismo principio: excitar el espacio circundante durante la aceleración, recoger la energía de las partículas y, a continuación, abrir un portal y saltar a través del espacio hasta otro astro. Este concepto se explora en detalle en el documental La teletransportación, una humanidad liberada de la serie Caleidoscopio de Hechos. Hemos dado ejemplos de varias direcciones bien conocidas para crear dispositivos sobreunitarios. El número de tales dispositivos y las patentes basadas en ellos es enorme. Era de esperar que la ciencia oficial investigara los fenómenos en los que se basan. En lugar de ello, lo que observamos es que se evita probar tales dispositivos en las instituciones académicas, citando un decreto de la Academia Francesa de Ciencias que data de 1775. De una vez por todas, no consideren tales proyectos. Un siglo después de este decreto histórico, la ciencia lo superó y empezó a estudiar intensamente las propiedades del éter cósmico. Surgió la mecánica cuántica, que permitía la aparición espontánea de partículas a partir del vacío. Todo parecía indicar que la prohibición de los académicos franceses se levantaría definitivamente, pero ocurrió lo contrario. En la década de 1920, la investigación sobre la fuente potencial de energía ilimitada, el éter, se paralizó por completo. Los científicos que se dedicaban a este tema se encontraron aislados. Sus artículos dejaron de publicarse en revistas y se cortó la financiación de sus trabajos. Se crearon comités para combatir los llamados conceptos pseudocientíficos. Como resultado, ahora nos enfrentamos a una situación paradójica. Por un lado, se acumulan numerosos hechos que cuestionan el principio de conservación de la energía, mientras que, por otro, existe una prohibición tácita de estudiar estos fenómenos. Sin embargo, los hechos siguen acumulándose. Hemos llegado al clímax de una lucha de siglos por la verdad. O la humanidad descubre hoy una fuente de energía libre y limitada, y avanza como civilización, o esta sociedad de habitantes miopes perecerá en medio de los desastres que se están desencadenando. En el proceso de preparación de nuestro documental,
nos dimos cuenta de que la información sobre GSC que era accesible hace tan solo unos años está desapareciendo. En la actualidad, Internet solo ofrece información fragmentada y a menudo distorsionada sobre los inventores. Esto contribuye al escepticismo público sobre la viabilidad de tales fuentes de energía. Todos estos dispositivos se denominan generadores de energía libre, dispositivos de sobreunidad o generadores de exceso de potencia, lo que implica que la energía que producen sale de la nada. Pero, ¿es realmente así? Valery Etkin, a pesar de su avanzada edad, 89 años, sigue impresionando por su vitalidad y su agudo intelecto. Desde su juventud le ha fascinado la energía. Se licenció en Ingeniería Térmica en el Instituto Industrial Kuibasiev y trabajó 9 años en centrales térmicas, adquiriendo una valiosa experiencia práctica. Tras defender su tesis de candidato sobre los fundamentos teóricos de la ingeniería térmica en el Instituto Politécnico de Saratov, seguida de su tesis doctoral, se convirtió en catedrático. Su obra clave, Dinámica de la energía, propuso una síntesis de las ciencias basada en la teoría termodinámica de los procesos de transferencia y conversión de energía. La ciencia académica tradicional recibió Dinámica de la energía con cautela. En 2013, Etkin fundó un instituto no gubernamental de investigación integradora, en el que científicos de todo el mundo trabajan para crear una base conceptual unificada para la ciencia natural moderna. La idea principal que Valery Etkin promueve en su trabajo es que la energía de los generadores sin combustible no viene de ninguna parte, viene del espacio circundante. El espacio que nos rodea es una fuente inagotable de energía. En cuanto a la investigación sobre la fusión nuclear controlada o fusión termonuclear, estos trabajos se llevan a cabo en el marco de un proyecto internacional desde hace más de 50 años. El lobby termonuclear gasta más de $1.000 millones cada año, prometiendo desarrollar incluso un reactor de laboratorio de demostración. Sin embargo, hay razones de peso para creer que este reactor solo producirá tanta energía como la que consuma para su propio funcionamiento. Un enorme ejército de especialistas y personal de mantenimiento implicado en el proyecto de todas las formas posibles ralentiza los trabajos de creación de nuevas formas alternativas de generar electricidad. Como Pauli comentó ingeniosamente en esta ocasión, y cito, la vitalidad de las ideas viene determinada por el número de los que se alimentan de ellas. Si escuchamos la opinión de los fallecidos académicos rusos Valery Rubakov y Sergei Kaapitsa, las actividades de los partidarios del éter se reducen, cito textualmente, o al engaño o a la ilusión. Personalmente, me encuentro más alineado con Piotr Leonidovich Kaapitsa, que una vez comentó, la ciencia trata de lo que no puede existir. Lo que puede existir es el progreso técnico. La ciencia convencional se alinea con el deseo natural de los magnates de la industria del combustible y la energía de retrasar la introducción de nuevas fuentes de energía. Tanto la ciencia como los magnates de la industria catalogan estos dispositivos como máquinas de movimiento perpetuo para desacreditar este campo de estudio, supuestamente porque parece contradecir la ley de conservación de la energía. Como resultado, en lugar de una investigación genuina, observamos la negativa a publicar materiales sobre este tema en revistas científicas, la formación de diversos comités para luchar contra la pseudociencia, como en Rusia, y similares. Además, la persecución de los partidarios demasiado activos de la fusión nuclear en frío. Así, incluyendo el mismo Gareev, que escribió una carta al gobierno. Ante esto,
Parece más importante demostrar los fallos de esta postura científica oficial y demostrar que los dispositivos mencionados no contradicen las leyes de la física clásica. A esta cuestión dediqué una monografía, The Theoretical Basis of Fuel Free Energy. En este libro, basado en los principios de la energodinámica, se demuestra la posibilidad de crear alternadores que aprovechen la energía de los campos de fuerza circundantes. Esta forma de energía pertenece a la forma primaria de la materia, a menudo denominada éter, masa oculta, vacío físico o, más exactamente, cósmico, etc. Existe en todas partes y en todo momento, pero no se puede contabilizar, como el aire que respiramos. Si se pudiera medir, hace tiempo que nos habrían cobrado por respirar. Intentos de crear una máquina de movimiento perpetuo. Es una causa noble. Y estos dispositivos eventualmente serán descubiertos. Se está rompiendo el hielo. Damas y caballeros del jurado. Si nos remontamos al periodo transcurrido desde la creación de la mecánica cuántica, vemos que, por desgracia, desde entonces, no se han producido avances fundamentales en la comprensión de la estructura de la materia en la ciencia oficial. Seguimos pisando los mismos conceptos que tienen casi un siglo de antigüedad. Quizá por eso la investigación sobre la fusión termonuclear no nos ha acercado a la producción industrial de energía desde que se creó el primer tokamak en 1954, a pesar de las decenas de miles de millones invertidos en estos estudios en todo el mundo. Además, la ciencia sigue sin dar una definición coherente ni de campo ni de energía. En cambio, afirma claramente que la energía no puede crearse de la nada, ni puede desaparecer en la nada, donde no hay nada. No hay nada. Y, por supuesto, no hay energía. Pero, existen lugares en el universo donde realmente no hay nada en absoluto. Llegados a este punto, llegamos a una paradoja. Hoy en día, la ciencia ha llegado a la conclusión de que la masa del universo debe ser mucho mayor que la masa de las estrellas visibles. A esta discrepancia se la denomina materia oscura, que permanece invisible para la física moderna, y energía oscura. Quizá esta materia y energía oscuras no existan en algún lugar del lejano espacio interestelar, sino que estén presentes en todas partes, solo que no podemos observar estos fenómenos con los instrumentos actuales. Tal vez sean esta materia y energía aún no observadas las que utilicen dispositivos como los que hemos mencionado. Según una nueva teoría física, el espacio no está vacío. No es un vacío en el sentido tradicional, sino más bien un medio ordenado y de alta densidad compuesto de partículas postacionarias que forman la rejilla fija del universo. Este entramado puede visualizarse metafóricamente como un entramado cristalino que lo llena todo, independientemente de si hay objetos materiales presentes en un lugar determinado o no. Las partículas postacionarias son invisibles. La materia visible está formada por las llamadas partículas pofantasma, que están en constante movimiento. Aunque un objeto esté en reposo, todas las partículas elementales que lo componen están en constante movimiento. Al igual que nuestro planeta, el sistema solar y la galaxia se mueven por el espacio. Así pues, los objetos materiales se desplazan constantemente en relación con la red estacionaria. A medida que las partículas elementales hechas de partículas pofantasma se mueven a través de la rejilla exoósmica, transfieren parte de su energía e información a las partículas poestacionarias o al campo septónico.
La mayor parte de la energía del universo está contenida en este entramado. Las partículas poestacionarias intercambian constantemente energía e información con todas las partículas fantasma que atraviesan la rejilla exósmica. Como resultado de este intercambio, la partícula po-fantasma transfiere el 10% de su energía a la partícula poestacionaria. La estructura del universo se explica detalladamente en el documental La teletransportación. Y ahora, presta atención, el principio fundamental del funcionamiento de cualquier GSC es que se pueden crear condiciones en las que las partículas poestacionarias den energía, en lugar de absorberla. Para entender conceptualmente la esencia de la viscosidad fantasma, imaginemos un entramado estacionario formado por partículas poestacionarias. Hay muchas miles de estas celdas en una sola micra, y cuando las partículas fantasma de cualquier material las atraviesan, no todas las partículas estacionarias participan en el proceso de extracción y redistribución de energía e información. Sin embargo, si las condiciones son tales que hay una densidad de materia muy alta, una velocidad de rotación elevada o un material compuesto complejo, entonces cada celda del campo septónico en esa zona de interacción debe operar. En ese momento, se crean condiciones en las que pueden existir simultáneamente más de dos partículas po-fantasma en cada celda. Una partícula poestacionaria solo puede extraer simultáneamente energía e información de dos partículas po-fantasma. Si hay más de dos en una celda, todas las demás pasan sin perder energía ni información. Tales combinaciones perturban el equilibrio del entramado del universo en esa zona, haciendo que literalmente empiece a perder la cabeza. El funcionamiento de la propia rejilla exósmica se altera, excitando el campo septónico inherente a las partículas poestacionarias. En consecuencia, comienzan a liberar energía en lugar de absorberla. Ahora, debería estar claro que tienen en común todos los ejemplos de GSCS que hemos proporcionado. Sí, todos estos métodos abordan una única tarea: excitar el campo septónico de una partícula poestacionaria y extraer energía de él. Las diferencias radican únicamente en los métodos utilizados para excitar partículas poestacionarias. Todos los fenómenos descritos ocurren más allá del nivel cuántico. Mientras tanto, mientras usted ha estado viendo este documental hasta este punto, la situación climática ha seguido empeorando. Las catástrofes naturales van en aumento. Muy a nuestro pesar, la humanidad no ha conseguido hacer la transición a la sociedad creativa antes de que comenzaran. Por lo tanto, tendremos que abordar a la vez las cuestiones de la supervivencia, la creación de nuevas tecnologías y la unificación de la humanidad. En este momento, cada uno debe asumir la responsabilidad de su propia supervivencia. La cuestión principal es la energía. Los principios de la extracción de energía del medio ambiente y ejemplos de su aplicación están ahora a su disposición. Hoy en día, cualquiera puede dedicarse a desarrollar su propio modelo de GSC para satisfacer las necesidades energéticas de su hogar en una época en la que las redes energéticas pueden colapsarse debido a catástrofes naturales. Como dice el refrán, el rescate de los ahogados es obra de los propios ahogados. Neutrino Voltaico Power Cube es un generador sin combustible desarrollado por el matemático y empresario alemán Holger Thorsten Schubert. Este generador funciona sin piezas giratorias, aprovecha la energía cinética de las partículas que fluyen continuamente desde el espacio e impregnan el ambiente circundante. Neutrino Voltaico es un colector de energía. No genera energía, convierte energías que ya están presentes. Hay mucha energía a nuestro alrededor. El dispositivo está estructurado como un sándwich formado por múltiples capas alternas de grafeno y silicio dopado.
La tecnología se basa en convertir la energía cinética de las partículas en electricidad a través de las vibraciones de los átomos de grafeno que absorben esta energía. Los avances en el cultivo de grafeno a gran escala han permitido a Neutrino Energy Group poner en marcha un proyecto para crear convertidores resonadores llamados Neutrino Power Cube. Según el presidente de la empresa, Holger Schubert, la producción de estos GSCS comenzarán en varias plantas en 2026. Las importantes inversiones de la empresa científica y tecnológica Neutrino Energy Group en el desarrollo de la tecnología de generación eléctrica neutrinovoltaica han dado lugar a la transición a la producción a escala industrial de convertidores resonadores Neutrino Power Cube. Con potencias netas que oscilan entre 5 y 12 kWh, destinados principalmente al suministro eléctrico independiente, para usuarios residenciales. Para más detalles sobre la instalación de Holger Schubert, vea el documental GSC. Una nueva era de energía libre, en el canal de la Sociedad Creativa Ndambal. El año 2026 podría anunciar una revolución energética y marcar la llegada de la generación de energía basada en el grafeno. En la actualidad, se están realizando pruebas de campo con 150 Neutrino Power Cube con potencias netas de 5 a 6 kW, demostrando su funcionamiento autónomo estable en hogares austriacos. Las investigaciones en curso pretenden adaptar la tecnología neutrinovoltaica para crear un sistema integrado de generación de energía incorporado a las carrocerías de los vehículos eléctricos. Esto sugiere que pronto veremos vehículos eléctricos equipados con carrocerías generadoras de energía fabricadas con metamateriales y, con el tiempo, se fabricarán diversos artilugios con fuentes de energía integradas que no requieran carga. Podríamos terminar aquí nuestra película, como dice el profesor Etkin, se ha roto el hielo. Se han establecido los principios de funcionamiento de los GSC, e incluso se está construyendo la primera central cinética en el Kurdistán iraquí. Evidentemente, le seguirán otras centrales de diseño similar. Pero, por desgracia, en este escenario, el resto de la infraestructura energética de distribución sigue igual. Esto significa que la gente seguirá viéndose obligada a pagar por la electricidad. Pero está claro que esta opción ya no es aceptable para nosotros. La energía debe ser gratuita para el público, la industria y la agricultura. Necesitaremos muchísima, en un futuro muy próximo. El año 2026 podría ser realmente un punto de inflexión para la difusión de la generación de energía libre. Energía verdaderamente libre para todos los habitantes de nuestro planeta. Nuestro Power Cube de 5 kilovatios es el primer producto que lanzamos al mercado. Se podría decir que es una especie de Big Mac de neutrino, el primer producto que se introduce en el mercado. Si alguien piensa que todo el aparato se monta en una fábrica, es una idea equivocada. Hoy en día la electrónica se monta a partir de componentes comprados. Esto significa que los componentes más necesarios para un dispositivo de este tipo ya están disponibles en el mercado diseñado para este tipo de productos. Lo único que sigue faltando en volumen suficiente son las llamadas placas de grafeno. La fabricación de tales capas de grafeno, que oscilan libremente entre capas de silicio, es una especie de cuello de botella en nuestro proceso. Esto se debe al hecho de que el proceso de fabricación de este tipo de placas es muy complejo. Deben producirse al vacío a una presión de 10 a la octava potencia negativa. Se trata de un proceso de producción muy delicado en condiciones de absoluta esterilidad, que requiere el uso de materiales de gran pureza. Hemos encontrado posibles soluciones en el sudeste asiático, es decir,
Hay empresas que no pueden fabricar ellas mismas el Power Cube, pero sí estas placas para nosotros, ya que son la base de la tecnología. Para hacernos una idea de la escala, necesitamos aproximadamente 1500 metros cuadrados de superficie de placa para que un Power Cube de 5 kilovatios proporcione suficiente energía. Hubo varias dificultades. Al principio nos ridiculizaban. Recuerdo cuando empezamos a hablar de la energía de los neutrinos y trajeron a 2 o 3 profesores que afirmaban muy seriamente que los neutrinos no se podían capturar. Cuando empezamos a trabajar en este tema, nos bombardearon con denuncias, muchas de ellas absurdas. Se presentaron numerosas demandas y nuestro caso se convirtió en una especie de entretenimiento para el sistema judicial. Ahora hablo de ello con una sonrisa, porque todos los casos se cerraron sin excepción. La Fiscalía no solo los cerró, sino que basó sus decisiones en nuestras explicaciones, reconociendo que ahora entendían la situación. Después, durante años, tuvimos que ocuparnos de casos penales. Después empezó el trabajo internacional. Se retiraron los cargos y entraron socios importantes e inversores con gran capital. Pero los problemas no acabaron ahí. Luego nos acusaron de lavar dinero, lo que provocó la congelación o el retraso de fondos debido a nuestra colaboración con científicos de países que no se consideran parte del círculo correcto. Seguimos afrontando retos debido al conflicto en Ucrania. En los 2 últimos años, muchos planes se han visto interrumpidos porque somos parte de un equipo internacional. Entre nuestros colaboradores hay físicos e ingenieros de Rusia, India, China, Estados Unidos y otros países. Por desgracia, la situación política ha afectado gravemente nuestra colaboración científica. De repente se hizo imposible trabajar con científicos altamente cualificados y con universidades con las que habíamos colaborado anteriormente. Incluso hoy, a principios de noviembre, puedo decir que una parte importante de nuestros fondos sigue congelada aquí, en los países occidentales, porque trabajamos durante mucho tiempo con físicos e ingenieros de Europa del Este e institutos en Rusia, que, por cierto, son líderes en el desarrollo de derivados del carbono. No se trata de cientos de miles o millones. Estamos hablando de miles de millones de euros que se están reteniendo artificialmente a nuestro grupo de empresas, a pesar de que nos pertenecen, están en nuestros balances y se ganaron a través de licencias y acciones. A pesar de ello, seguimos trabajando y avanzando en condiciones difíciles, y seguiremos haciéndolo. Pero hoy estamos en una fase en la que ya no es posible detener esto. El público ha comprendido cómo funciona esta tecnología. Incluso si, digamos, intentan eliminarnos o destruirnos como empresa, este conocimiento ya pertenece al mundo. Este es el logro que hemos dado al mundo. Con estos conocimientos, el mundo puede aplicar esta tecnología, independientemente de si construiremos el Power Cube nosotros o si lo hará alguien más en el futuro, ya que existen los planos y el entendimiento de este proceso. Por supuesto, hemos publicado patentes. Entendemos que nuestros conocimientos ya sirven de base para que otros trabajen con ellos, y esa es exactamente la razón por la que existen las patentes, para divulgar estos conocimientos y animar a otros a hacer nuevos descubrimientos basados en ellos. Así pues, cualquier persona interesada puede hoy estudiar a fondo las descripciones de las patentes. Si una persona es lo suficientemente lista, podrá hacer uso de nuestros conocimientos, que hemos desarrollado durante décadas con gran esfuerzo, amor e importantes inversiones. Sin embargo, lo aceptamos porque consideramos que es nuestro deber ante la sociedad divulgar este conocimiento.
Hoy estamos al borde de una revolución energética. La tecnología de los GSCS afectará prácticamente a todos los aspectos de la vida humana, influirá profundamente en los procesos sociales, la ecología, la agricultura, la ciencia y la industria. Comprendiendo la responsabilidad de mantener la estabilidad de la economía mundial durante la implantación de las GSC, deben cumplirse las siguientes condiciones. Dada la inminente crisis energética y el rápido aumento de las catástrofes relacionadas con el clima, es crucial realizar un análisis económico para una transición gradual del sector energético mundial a los GSC. El paso a los GSCS no debe desencadenar una crisis mundial, sino que esta transición debe realizarse antes de que los sistemas industriales sean destruidos por catástrofes naturales. Los GSC deben convertirse en un recurso para toda la humanidad, de lo contrario no sobreviviremos. Los GSCS deben estar disponibles en todo el mundo, en todos los países y para todos los habitantes del planeta. Es necesario considerar la reconversión de muchos especialistas que trabajan en el ámbito de la energía tradicional y áreas relacionadas para evitar una crisis social. Hoy, estamos en un punto en el que no se puede parar. Estamos en un punto en el que demasiada gente ha entendido cómo funciona, afirma Holger Schubart, creador del neutrino Power Cube. Efectivamente, la pasta de dientes está fuera del tubo, y no hay forma de volver a ponerla. Las noticias sobre el inminente inicio de la producción industrial de los GSCS en varios países son realmente revolucionarias. Y he aquí otra noticia emocionante. Una de las empresas que fabrica aparatos de aire acondicionado ha adquirido una licencia de neutrino voltaico para producir unidades con un generador de energía de grafeno integrado. Este generador extrae del aire entre 12 y 25 litros de agua potable limpia mediante condensación. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que estamos a un paso de lanzar un esfuerzo global para limpiar los océanos y estabilizar el clima. Actualmente se están produciendo cambios tectónicos, aunque la mayoría de la gente todavía no es consciente de ellos. Sin embargo, en los próximos años, gracias a desarrolladores entusiastas, todos utilizaremos energía recogida del medio ambiente y convertida en electricidad a través de dispositivos compactos accesibles a todo el mundo. Será una realidad cotidiana, como lo es hoy la electricidad por cable. Estará en todos los hogares. Estamos a punto de dar el salto evolutivo de una sociedad humana dividida a una verdadera civilización. Una de las condiciones de la civilización es el acceso a la energía libre. Esto es tan esencial como la unificación de todos los pueblos y la ausencia de poder de un grupo sobre los demás. Pero esta es solo la primera etapa en el desarrollo de una civilización recién nacida en la Tierra. Cuanto más se desarrolle nuestra civilización, más limpias serán las formas de energía a las que tendremos acceso, lo que significa que nuestras capacidades aumentarán rápidamente. Es hora de madurar y asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas. Podemos empezar a utilizar lo que se nos da para nuestro desarrollo y para nuestra próspera existencia en este planeta. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora mismo? A pocos años de la adopción generalizada de los GSCS, cualquiera puede hacer un esfuerzo y construir su propia instalación. Ya conoce los principios.